Venezuela es conocida por sus altos índices delictivos. Por ello, el equipo de BPI TV conversó con el abogado penalista y experto en seguridad ciudadana Luis Isquiel, quien nos conversó referente a cómo los antisociales han evolucionado en materia de sus crímenes, atacando a través de las redes sociales y así aprovechándose de la necesidad de los venezolanos. Escuchemos. En los últimos tiempos se han incrementado muchísimo las estafas utilizando la internet. Nos referimos a estafas que tienen que ver con divisas y que tienen que ver con medicinas o repuestos, ¿no? Uno de los modos operandi es el hackeo de las cuentas Instagram o Facebook o también por el WhatsApp. Suplantan la identidad de una persona y le ofrecen a los amigos de esas personas a través de las redes dólares o divisas de cualquier tipo. Regularmente muy por debajo del precio del mercado. Siempre utilizan la excusa de que están en alguna urgencia, como por ejemplo una urgencia médica o que tienen que irse de viaje, y esa supuestamente es la explicación del bajo precio de las divisas. Luego que, vamos a decir, captan a la posible víctima y concretan la transacción, la víctima transfiere los bolívares a las cuentas de estos estafadores y luego cuando se comunica con su verdadero amigo o amiga de las redes sociales, esta persona le dice que no ha vendido ningún tipo de divisa y la persona sencillamente sobre ella se concreta la estafa. Otros modos operandi son el ofrecimiento de medicinas a través de las redes sociales. Ahorita que hay una escasez importante de medicina, gente inescrupulosa se coloca a la búsqueda de personas que estén tratando de localizar determinadas medicinas, le señalan que ellos la tienen, pero que deben hacer el depósito previamente para el envío de la medicina y luego resulta que no tienen ninguna medicina y son sencillamente unos estafadores. Por lo tanto, hay que elevar las alertas ante este tipo de situaciones, sobre todo en estos últimos 2 meses del año donde tienden a incrementarse los delitos. Sí, me hackearon el Facebook, acepté a una persona desconocida, pues, y la persona de alguna manera obtuvo el acceso completo a mi red social. Me tuve que dirigir a CICPC a poner denuncia porque me enteré porque una compañera me dijo que si estaba vendiendo unos dólares y resulta que no estaba vendiendo nada. Pues. La persona estaba ofreciendo dólares a tu conocido. Sí, estaba ofreciendo dólares haciéndose pasar por mí y resulta que no, casualidad que había una compañera que yo le ponía un sobrenombre y a través de ese sobrenombre fue que de ella descubrió que no era yo. ¿La persona logró captar a alguna víctima entre tus redes sociales? No, hasta donde yo sé, no, porque sabes que te hackean el Facebook pues, y tú pierdes el control prácticamente de tu red social, no la puedes manejar. Entonces, hasta donde sé que volví a cambiar la contraseña, etcétera, etcétera, no me dijeron que había una estafa o había algo. Pues. ¿Qué hizo el CICPC? ¿Tú llegaste, hiciste la denuncia? No, realmente, en realidad, nada. ¿Fuiste, hiciste la denuncia? Hice la denuncia a través de delitos electrónicos, creo que se llama el departamento, y o sea, sí, me tomaron la denuncia y chao ya, más nada. La mayoría de los ciberdelincuentes actúan desde el lugar más seguro en el que pueden estar, la cárcel. Antes se creaban un nuevo perfil en redes sociales con datos robados, ahora son prácticos y usan un WhatsApp. Los más avanzados usan enlaces con virus que permiten hackear las cuentas y operar desde el propio usuario de la víctima. Combos de electrodomésticos, vehículos, medicamentos y divisas son los productos más comunes utilizados en las estafas. En muchos de estos casos, las víctimas entregan sus recaudos, cancelan altas cantidades de dinero e incluso dan números de referencias personales de familiares y amigos, quienes posteriormente son extorsionados por los antisociales, quienes les solicitan grandes cantidades de dinero para no ser objeto de robos y secuestros. Hay una altísima incidencia de los delitos que se realizan por vía telefónica y por vía de la internet desde dentro de las cárceles. Y esto se produce lamentablemente porque no se está dando cumplimiento a una ley de la República, que es la ley de la regulación de la internet y la telefonía celular dentro de las cárceles, que obliga al Ministerio de Servicios Penitenciarios a colocar bloqueadores de señal dentro de las cárceles en Venezuela. Esos bloqueadores o no se han colocado o sencillamente no están funcionando. Por ejemplo, lo que tiene que ver el sicariato, lo que tiene que ver con el cobro de vehículos robados en las calles. Muchas veces las personas le roban el vehículo y le solicitan un rescate, entre comillas, para devolver el vehículo y son muchos los casos
muchos los casos en los cuales la víctima tiene que ir a una cárcel o tiene que de alguna forma tener contacto con gente que está en la cárcel para hacer el pago y que le devuelvan su vehículo. También, por supuesto, lo que hemos estado hablando de las extorsiones telefónicas. Hay centros de operación de llamadas telefónicas de dentro de las cárceles con una total impunidad, y también el cobro de secuestros. Es un delito importante que también se realiza y se coordina desde dentro de las cárceles. Por supuesto, también lo que todos vemos cada vez que se presenta un episodio dentro de una cárcel, que es el tema del narcotráfico allí interno, el tema del tráfico de armas, y en general sí, es mucha la actividad que se produce desde dentro de las cárceles, y sobre todo lo notan las personas que viven en regiones donde hay cárcel. Por ejemplo, hoy en Caracas no hay una cárcel formal porque la última fue La Planta y fue derribada, pero en los sitios donde hay una cárcel importante, los vecinos, la gente que vive allí en ese estado, conoce cuál es la intensidad delictiva que sale desde allí dentro de ese recinto penitenciario. El país pasó de un ferro control de cambio a una anarquía monetaria donde el dólar parece haber desplazado al devaluado bolívar, donde se desconoce el origen y destino de los miles de billetes estadounidenses que circulan libremente en Venezuela. Comerciantes, empresarios, taxistas, abogados, médicos, entre otras personas, todos hacen sus transacciones en dólares y hasta en euros. Los expertos parecen tener una explicación para el fenómeno de la dolarización en el país: el crimen organizado. Izquiel considera que en la actualidad las divisas motorizan la precaria economía en Venezuela y que gran parte de esos billetes entran en la economía por actividades del crimen organizado. Por otra parte, los delincuentes trazan en dólares los pagos de rescate por secuestros, las extorsiones y hasta el tráfico de personas desesperadas por huir del país. Esto ha traído que el ciudadano común tenga que tomar conciencia, así como precaución a la hora de realizar algún tipo de transacción con personas desconocidas e incluso a través de las redes sociales, debido a la gran red del crimen organizado y la impunidad latente en estos casos. Me metieron en un grupo en WhatsApp y entonces en el grupo de WhatsApp se cuentan las cosas que pasan. ¿Qué dicen esas personas ahí? Que tienen que tener cuidado con las personas que cuando vayan a hacer ese tipo de negociaciones, de cambio de dólares, comprar medicamentos, tienen que primero llamar, estar pendiente del tipo de cosas que van a hacer, porque cualquiera, yo puedo agarrar y puedo decir que voy a hacer una transferencia, una transacción, un negocio con una persona y de repente la estafa. En materia de venta de divisas, las únicas operaciones cambiarias que son amparadas por la ley son aquellas que pasan a través de las mesas interbancarias, mecanismo aplicado por el Banco Central de Venezuela. En el país, cuando se negocia la moneda americana por fuera de la estructura del Estado dispuesta para eso, el comprador y el vendedor violan la ley. Ambos pueden resultar involucrados en delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. A pesar de la maraña ilegal que envuelve a este tipo de casos, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo advierte que los estafadores suelen desaparecer del radar gracias al traspaso de las cuentas a las que envían el dinero de cobro de la víctima. Sin embargo, al momento de las denuncias, las personas deben determinar de dónde proviene el dinero para no enfrentar cargos. Por su parte, no especifican ningún tipo de cargo para quien denuncia la situación. Amnistía Internacional, una de las organizaciones no gubernamentales referentes en el mundo en materia de derechos humanos, destaca que en Venezuela la impunidad alcanza el 92% en los casos de delitos comunes y 98% para las violaciones a los derechos humanos. Es difícil encontrar la victimización por tipo delictual en Venezuela, porque lamentablemente no hay información oficial. Desde el Ministerio de Interior y Justicia es muy precaria la información que se da, desde el Ministerio Público prácticamente también es inexistente, y entonces es muy difícil para nosotros los investigadores de estos temas criminológicos acceder a esa información puntual. Pero hay una alta incidencia en los últimos tiempos de los delitos de estafa a través de las redes sociales, y eso se conoce por la casuística. En Venezuela hay una carencia importante en la policía de investigación, hay una carencia importante en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y si bien es cierto que algunas de estas investigaciones pudieran ser fáciles, porque por ejemplo se conoce la cuenta a la cual fue depositado o transferido los bolívares objeto de la estafa, no es menos cierto que las dificultades que tienen estas instituciones hoy en Venezuela, por las razones que todos sabemos, dificultan
que se investigue correctamente, que se acuse y que se condene a los culpables de estos delitos. Todo apunta a que la impunidad reina en estos casos. En primera instancia, porque las personas no confían en los cuerpos de investigación del país y por otro, está la falta de pesquisas por parte de ellos. Desde Caracas, Venezuela, Andrea Espinosa Martínez, para BPI TV.